Pero yo tengo una voz nasal. ¿Tú, Pepón? Yo tengo una, no sé, tengo una voz. ¿Habéis hecho normal. esto típico de ir a una clase de tal y voy a engolar la voz? No. Yo hice arte ¿Qué dramático tal? unos años y era. ¿Sí? Sí, era una mamarrachada todo. O sea, entraste en arte dramático. Sí, yo hice periodismo, pero a su vez pues iba a clases de arte dramático. Lo ha hecho todo. Yo he hecho Todo muchas cosas. periodismo, arte O sea, dramático, todas las carreras que no. Sí. Lo bueno fue que, o sea, lo bueno es que, o sea, perdón. O sea, arte dramático era la que tenía pocas salidas, porque la que tenía salidas era periodismo. Sí. No, pero lo hice, No, lo está hice bien, para está pasármelo bien. bien, lo de Periodismo. estudios. No, periodismo. Fui periodista muchos años antes de la comedia. Sí. Tengo mi trayectoria como periodista de verdad. Bueno, Deportivo. Todo lo de No te lo verdad digo. que se puede ser el periodismo. No, periodismo deportivo. Era Que otro- es real periodismo. El real periodismo. El real periodismo. True Mbappé, journalism. Mbappé, True journalism. Tic-tac. Oye, no, de verdad. Sí, Sí. que he visto que es un tema en el que estás a full con, Sí. con el fútbol, con paquetes. Sí, que sí, es sí. como una cosa así, es una cosa muy personalísima. Tú supongo que la conoces como amigo de Álvaro, porque tú ya has venido aquí una vez. Yo ya he estado aquí. La gente ya puede saber por tu aspecto extravagante, la perilla y el pelo, que eres humorista, ¿no? Pues vas poco arreglado, ¿no? Y Teníamos que haber hablado antes. Para y ver Álvaro, algo distinto. Álvaro, Es que parecemos el antes y el después de un anuncio de Adelgazar. Sí. y Álvaro, bueno, por O el antes y el después de un divorcio. También. y el Álvaro, que es, bueno, por la imagen de la camisa, los tatuajes, el Black Velasco, o sea, Black Velasco, que sí. parece un afrodescendiente. Luego me enteré que no, que eras de Zamora. Sí, nació en Zamora, Sanabres. Claro, Para más datos. ¿Tú le has visto alguna de las fotos y no has visto que parece negro? Pero yo te digo más, o sea, ya hace unas semanas que ha vuelto de vacaciones. Si le pillas. He bajado 2 tonos. Si le pillas las fotos de vacaciones, cuando Sí, está sí. in the thick of it, como se suele decir, es que es un señor, o sea, es una minoría racializada. De hecho, Claro, o sea, ¿y nunca has jugado a me ello? pongo moreno y de repente empiezo a jugar al baloncesto, empiezo a rapear, se me dan muy bien cosas que no se me dan durante el año. No, pero fíjate, hablemos de una cosa de esto, de los géneros y las razas y demás. Yo cuando le hablé a Velasco por Twitter y le dije, oye, ¿te vienes y demás y demás? Le dije, oye, ¿te importa que te haga una broma sobre que pareces negro? Y no asumí que le iba a molestar. Ah, Luego me explicó que no le molestó, pero luego pensé, hostia, igual le molesta a alguien. O sea, ¿es la raza algo problemático en el humor en España? No. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? ¿En el humor en la vida o en el humor en Porque en la Estados Unidos profesión? sí lo es. Claro. O sea, en Estados Unidos hay una corriente de humor, de monologuistas, que se dedican específicamente a trabajar sobre la raza. Es más, la mayor parte de los humoristas vienen de hacer humor sobre minorías. Creo que de los pocos que yo conozco dentro del mainstream contemporáneo, Bill Burr, Louis C.K., anteriormente Seinfeld, o sea, quiero decir, hay una serie de los humoristas más reconocidos, yo creo que en el mainstream contemporáneo, siempre vienen de alguna minoría racial, o por lo menos hay una cierta tradición de que el humor en Estados Unidos pivote alrededor de la raza. En España eso no es así. Existen casos, y yo creo que hacer humor desde lo racializado, pues te aporta un punto de vista que es muy nuevo, sobre todo para tu público español, porque incluso en Estados Unidos tienes más público que empatiza con eso. Pero claro, aquí en España me viene a la memoria a Sari Viván, que es una cómica ¿Sí? guineana. No quiero meter la pata, pero creo que ella de pequeñita vino desde Guinea. Sí. De color negro. Sí. Vale. Ecuatoguineana, ¿no? Ecuatoguineana, no estoy seguro. Asari, si esto lo ves, pues lo digo de memoria y me puedo equivocar. Entonces ella tiene un punto de vista que obviamente resulta muy novedoso para el aficionado al género. Así que es todo lo contrario, quiero decir. Te da una perspectiva y te da un material para hacer chistes que el resto no tenemos. Yo fíjate que creo que lo que sí reconozco como algo similar en España son las identidades regionales. Es decir, sobre lo que hay tradición en España, no es sobre si Black Velasco, no sé qué, no, es sobre Zamora. Sí. O sobre País Vasco, 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes, la catalanidad. Es decir, lo que en Estados Unidos tiene un sentido respecto de la raza, en España son las identidades regionales. Que, ojo, es un tema bastante delicado. El tamaño de España, el tamaño de Estados Unidos también pueden ir por ahí, ¿eh? Al final, España es un país mucho más pequeño, mucha menos gente. Entonces, al final, para identificarte, y ahora que está tan de moda
identificarte, te tienes que identificar con algo porque si no, no eres nada. Sí. Pues al final es un país más pequeño, es más normal que eso pase. Y te digo una cosa más. Has citado, obviamente, las 2 películas de la saga, has citado 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes. Pero es que luego, si te vas a espectáculos. Bueno. Claro, ahí está la clave. Hay un Los montón andaluces. No, ¿Vais a sacar el tema de los andaluces? No, pero. Actualmente en España existen espectáculos en directos formados por grupos de cómicos que se juntan. Y existe, yo creo que un 8 apellidos por cada comunidad española. 8 apellidos madrileños. Andaluces, manchegos, gallegos creo que también existe. Y es una oportunidad de negocio brutal porque ellos montan un espectáculo. 8 apellidos manchegos, 4 cómicos manchegos, haciendo humor de todo un poco, pero también con sus localismos, con, oye, pues yo, Ciudad Real, tal, ¿cómo somos los de aquí? Se hacen la gira por todos los pueblos, todas las provincias. Sí. Es que es un negocio redondo. Fíjate, mucha gente cuando ve algún producto cultural siempre busca ese sesgo de reafirmación en sus pensamientos. Y no hay una reafirmación superior que el de dónde eres, ¿no? Entonces, al final, cuando tú eres manchego, por ejemplo, pongo el caso de un cómico que se llama Agustín Durán, que a lo mejor no conoces o no es muy famoso en España, pero que en Castilla-La Mancha es una estrella. Es como si os hablo de terapia de grupo en Asturias. En Asturias esta localización del humor hacia la identidad regional, hace años, tuvo una serie de programas de humor que tuvieron mucho éxito, que hacían doblajes, que hacían en Galicia. Vaya semanita de Asturias. Sí, lo que pasa es que en vez de ser sketches, eran piezas de humor más, o sea, no interpretado, no guionizado, sino que tenía otro estilo. El hecho es que pivotaba esencialmente sobre la identidad asturiana y los localismos asturianos y funcionaba como un avión. Sí. Había doblajes de la película Rambo que se hicieron bastante reconocidos. Claro. Es decir, había una serie de formas de buscar el humor y la cercanía y la identidad con la gente. Precisamente por eso, muchas veces el humor debe ser reconocible para quien lo escucha. Sí, yo creo que hay un manual muy básico. ¿Los dos círculos? Sí, los 2 círculos. El de Judy Collins, que es un manual como muy básico de stand-up. Está muy bien para empezar si no sabes nada de esto. Y ella explica lo que es el stand-up o la comedia con una gráfica, con 2 círculos concéntricos, 2 círculos que se juntan en una parte y ella te dice, este círculo de aquí eres tú, este círculo de aquí es el público. Tú tienes que hacer comedia en ese punto en el que los 2 círculos se han juntado. Interseccionan. Tu universo y el universo. Por donde se juntan, pues, ¿qué aportas tú que es tu punto de vista diferente y que pueden ser reconocibles por el público? Pero a ver, puede ser reconocible por el público porque hagas self-deprecating, o sea, auto-bashing, no sé cómo llamarlo. O sea, putearte a ti mismo. Sí, o sea, bueno, esto ya lo sabes, está el humorista es básico, gordo, que se ríe de que es gordo y dice no sé qué, tal, qué, y hay otros humoristas que van como de guays, ¿no? Es decir, hay diferentes arquetipos. Es muy típico el humorista feuco, ¿no? Bueno, me vienen a la cabeza varios humoristas, yo los asocio con Andalucía porque son los que más me llaman la atención, ¿no? Que tienen incluso expresiones faciales bastante… Dos erapuntas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí, formaba parte un poco del humor costumbrista español, ¿no? El tonto y el listo, el feo y el guapo, o sea, jugar por binomios, ¿no? Pero el hecho es que en el momento contemporáneo actual, claro, hacer self-deprecating, es decir, meterte con tu propia identidad, conlleva también meterte con la identidad de los demás. No lo sé, ¿eh? Yo te pongo el ejemplo de en mi show. Yo me meto mucho conmigo mismo, no solo con mi peso, sino con… Y creo que es casi básico en un show de humor que un cómico lo haga, porque tú necesitas generar una conexión con un público que lo más probable, si son cómicos de nuestro nivel, es que no te conozca casi nadie en el público o nadie. Que compre entradas para un monólogo, entradas en Atrápalo baratas, te van a ver. Y si no haces eso, no generas una conexión y una empatía. A lo mejor si ya eres un tipo súper conocido, yo no sé, un Goyo Jiménez, que van a ver a Goyo Jiménez y quieren escuchar a Goyo Jiménez, puede hacerlo desde otro sitio. Desde otro sitio, pero la mayoría de los cómicos tenemos que ponernos a ese nivel y decir, oye, que nosotros somos… Claro, es que tú hablas mucho de las… Si los cómicos somos nuevas clerecías, sí, cómicos como Velasco… Forman parte de las nuevas clerecías. Cómicos como Velasco y yo somos párrocos de pueblo. Quiere decir, tenemos 3 feligreses… Por eso tenéis más interés. Tenemos 3 abuelas que no saben quiénes somos, a las que tenemos que ganarnos. Bueno, pero ganáis la vida. El 90% de la comedia somos los párrocos y luego están los cardenales, los obispos y hay alguno que… Ahora está el papa. Y alguno que va de papa, aunque a lo mejor todavía está en parroquias y tal. No, pero a lo que voy es al hecho de… El humor, para mí,
cuando veo los monólogos que me gustan, ¿no? Muchas veces profundizan sobre el dolor, ¿no? O sobre algo que nos da vergüenza, o sobre cuestiones que nos ofenden o que nos resultan dolorosas. Y precisamente el humor las transforma en otra cosa. Es decir, tú puedes tener... Hay un monólogo de Louis C.K. en el último especial que hace una broma sobre alguien que no tiene piernas, ¿no? Y que se está arrastrando por el suelo. Y él mismo dice, oye, os estáis riendo de esto. O sea, y es verdad. O sea, quiero decir, si tú te contemplas a ti mismo riéndote de alguien por el acento que tiene, por el peso que tiene, porque se ha divorciado, porque es alcohólico, ¿no? Que son asuntos súper comunes, porque forma parte de una minoría que está asociada al crimen, al robo, a las drogas, a la violencia, como sucede con los monologuistas afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Cuando los propios monologuistas dicen, bueno, mis comunidades son esta puta mierda, ¿no? Es decir, y tú te estás riendo de eso. Es decir, te estás riendo... Imaginemos, por trasladarlo aquí, que hubiera un gitano... Ojo, lo hemos hablado alguna vez, que molaría. O sea, hablaremos, viene un gitano y empieza a hacer humor sobre la comunidad gitana, ¿no? Molaría. ¿Eso ha sucedido alguna vez? Algo parecido, pero que no podemos contarte aquí. Sí, luego te lo Eso es algo que te contaremos. Vale. Los que seáis amigos de... En cuanto apague la cámara, te lo vamos a De contar. acuerdo, vale. Pero entonces, o sea, lo que quiero decir es, el humor muchas veces se utiliza como una herramienta, como un abrelatas, ¿no? Sin tampoco querer intelectualizarlo más de lo corriente, porque también hay un humor muy coñazo. A mí me parece que ahora se está poniendo un poco de moda, que es el humor que lleva chapa included. O sea, quiero decir, que ya, ha asumido con tanta fuerza su papel de nuevas clerecías que te hace el chiste y te da la moralina asociada. Esto se ha convertido también en el stand-up americano en una costumbre bastante amplia, que además es creciente. Y yo creo que en algún momento se detendrá. Porque, vengo a ver un especial de 45 minutos de comedia, no a que me den una clase de ética o a que me digan que reciclar está bien o que hay que ser sostenible, ¿no? En cambio, lo que quizás sí que se ha perdido dentro de esta nueva moral o de esta nueva prescripción sobre la moral comunitaria es que se reconoce que hay debates o discursos o narrativas que a día de hoy es más arriesgado públicamente ofrecer al público. Uh-huh. Aunque tú consideres que hay valor artístico en la propuesta, aunque tú consideres que hay legitimidad en tanto en cuanto es una herramienta del humor el poder exponer al público a determinadas realidades, sí, a que hay valor artístico en ello, pero sin embargo lo que ahora se entiende es esto está fuera de los límites. Creo que hay dos tipos de público que convendría separar al plantear este debate, que es el público que va a ver un show de comedia y el público que te puede encontrar si tú haces un vídeo y lo lanzas al vacío, que es Internet. Uh-huh. Entonces son dos mundos totalmente distintos y un show es un mundo más real. Yo lo venía pensando hoy. ¿En qué sentido es un mundo más real? Te voy a poner el ejemplo de las audiencias de televisión. Uh-huh. Las audiencias de televisión es un mundo más real que el Twitter. Twitter es Twitter, ¿no? Y es, pues, además, neuróticos, tú eres heavy user, lo conoces. Neuróticos, enfermos mentales, claro, obsesionados. Te pongo el ejemplo de los programas tróspidos que había antes. Eso se hacía un ruido en Twitter de la hostia. Sí. ¿Por qué ya no se emiten más allá de First Date? Porque no se veían. Porque el mundo real es otra cosa. Y el mundo real llega un viernes, va a Trápalo, compra 2 entradas y va a ver a este, va a ver a mí. Y ese es el mundo real. Y en ese mundo real podemos decir unas cosas. En el otro mundo, que es Twitter, sí que pasa más esto que estás diciendo y que, pues, nos atrevemos menos. La verdad es que sería muy necio decir, no, somos unos kamikazes. No, pues sí, pues te atreves menos. Te atreves menos porque también tienes unas repercusiones. Porque Twitter es una cosa pequeña y luego el mundo real, pero están conectados. Pero digo, por volver un poco a lo de lo tróspido, que me parece interesante, ¿no? Dentro del humor sí que hay como clasificaciones, ¿no? Está a mí siempre lo hablaba con un amigo que le gustaba mucho también el stand-up como yo, y perdón, porque esto es un tema que afecta a productoras y demás, pero yo siempre me quejaba de cómo había contaminado el Club de la Comedia todo el stand-up español desde hace 20 años. Uh-huh. Es decir, había convertido el modelo de stand-up que yo entendía por consumir el estadounidense
que era un modelo pues, mucho más libre, más de la personalidad del que hablaba, más de gente que probaba cosas y que de repente lo petaba y que era mucho más, no sé qué decir, más diverso, ¿no? Y de repente llega una cosa que lo paquetiza, lo convierte en un cartón, en una caja de cartón y pone a famosos a interpretar chistes, ¿no? Y claro, eso anula muchas veces pues una de las cosas más importantes, que es la personalidad, la real, la que se deposita detrás de cada espectáculo de humor del humorista. Es decir, dale la vuelta a eso. El Club de la Comedia, que yo creo que en general a los cómicos no nos gusta, no nos gustaba eso. Como objeto de consumo. Claro, populariza el stand-up, hace que el stand-up sea más conocido en España, haya más locales, lleguemos gente como nosotros, y en la otra comedia, que es la que sí te gusta, llega la gente. Seguramente sin Club de la Comedia no habría muchos de los cómicos que a ti te gustan. Te lo compro. Eso es porque al final pues la gente es, vamos a los monólogos. Bueno, pues eso al final… Vamos a ver a una actriz interpretando un texto. Que ya el monólogo es una traducción perversa de stand-up comedy. Pero tened en cuenta que, y esto es una pequeña pincelada de historia, Paramount Comedy, ahora Comedy Central, pero entonces Paramount Comedy empieza, creo que muy poquito antes que el Club de la Comedia, 3 meses antes. Sí. Solo que Paramount Comedy empieza a buscar gente debajo de las piedras, en escuelas de interpretación, y se les dice, escribid un monólogo. Y empezad a probar. ¿Y qué gente ha transformado de verdad? Y te compro lo que dices tú, a efectos de recursos y de ampliación del campo de batalla, lo que has explicado el Club de la Comedia es cierto. Y, oye, como el sistema de grandes productoras americanas de películas. Es decir, para que haya la última de Oliver Stone o que le financien el proyecto a Quentin Tarantino, tiene que haber Transformers 4. Porque es una caja, claro. todo. O sea, el sistema de estudios es pues grandes taquillazos y luego producción alternativa. Perfecto. Sí, pero lo que ha quedado como transformación del humor son esos chavales de Paramount Comedy. De hecho, los que han transformado, los que han transformado el género en ellos. Es decir, pero gracias al impulso inicial de un formato como que es el Club de la Comedia, que les da, que coloca el stand-up en cada una de las casas de España. Y la gente ya sabía qué era aquello. Ahora va a ver a Agustín Jiménez, que es primera jornada Paramount Comedy. A Flippy, primera jornada Paramount Comedy. Y ya sabe lo que va a ver, porque era un formato que la gente no conocía. Claro. Esto del cine es un buen símil porque en los 90 igual había grandes pelotazos, pero ¿quiénes transformaron el cine en los 90? Pues Tarantino, Paul Thomas Anderson, pues directores con Spike Jonze con voz propia. Pues comedia es igual, porque al final ahora dices, ¿quiénes son el mainstream? Pues ¿qué? Broncano, Ignatius, pues todos salieron de esa cantera. Ojo, todos en el mismo grupo de radio, todos con la misma orientación ideológica. No vamos a hablar de orientaciones ideológicas porque sería torturar demasiado el tema de hablar del humor en abstracto. Otro día podemos hacer uno de humor y ideología si quieres. No, pero, nos metemos… pero sí que me parece llamativo si no se estará alargando en algún momento una respuesta también a esa especie de este es el paradigma y la tesis requiere una antítesis. Es decir, yo creo que en algún momento surgirá un Bill Burr, pero simplemente por pluralidad, que yo a día de hoy no te sabría identificar si lo hay a día de hoy. Si hay un humor de tipo conservador. Si la óptica sobre el humor se basa en las intuiciones morales que tenemos, ¿vale? ¿Por qué no ha surgido, creéis, un humor asociado a la intuición moral conservadora? Cuando, en los años 60, 70 y 80 sí que existía. ¿Os acordáis de aquel humor que rebebía de la tradición, de la cultura conservadora, del costumbrismo? Ese tipo. Sí, a ver, como nota a pie de… ese humor sigue existiendo. A mí ayer me dio por buscar las cifras de reproducciones de Arévalo en Spotify. Bueno, no me jodas, tío. ¿En serio? Me dio por curiosidad. Tío, no me toques los cojones, no me… Arévalo. Lo pincha más gente que muchos grupos que me gustan. Al maestro Putenroy. Sí, clavaditos. Pero, a ver… Pero no me jodas con Arévalo, tío. Lo que te hablo es de un chaval de vuestra edad. Lo sé. Pero este dato es que lo vi ayer y me hizo muchísima gracia. Está muy fuerte Arévalo en Spotify. Está muy, muy fuerte. O sea, muchos grupos… Los hombres de verdad. Muchos grupos que yo escucho darían menos reproducciones. Darían un brazo por las reproducciones de Arévalo. Continuamos. Yo iba a hacer una reflexión de apuesta empresarial. A ver qué te parece esto. A lo mejor ha habido una apuesta empresarial de medios de una ideología determinada o presuntamente determinada, porque esos medios van cambiando también, pero por poner cosas con nombres y apellidos y de medios conservadores.
la COPE ha hecho pocas apuestas por humor. Una que ha hecho, que es el Grupo Risa, que son una maravilla. El Grupo Risa son unos humoristas alucinantes. No son muy populares, quizás tú no los conozcas porque están con Herrera por las mañanas y luego hacen sobre todo de deportes. Pero, por ejemplo, el Grupo Risa es un ejemplo de cómicos que vienen de una tradición conservadora. No es Javier Capitán, ¿no? No. Son David Miner y Fernando Echevarría. Pero si es a eso a lo que me refiero, lo que me refiero es que lo normal no es que haya unos o que. No, es que hubiera como una representación más pluralista, ¿no? De decir, oye, mira, en todos los espacios, como dices tú, en la COPE, o sea, debería haber como un espacio donde, bueno, nuestro humor se expresa por aquí. Pero eso, tú dices, ¿es falta de apuesta empresarial? Yo te diría. Sí, pero también es sociológico. Hay una parte de la sociología de no izquierda que desde hace varias décadas ve lo del artista como una cosa de orden menor, lo juzga como un tema, como una trayectoria profesional de gente que no tienen otra puta cosa que hacer. O sea, dice que esto es una cosa para hippies. Bueno, como si no hubiese actores de derechas, quiero decir. O sea, pero lo relacionan, sí, me entiendo lo que pero, o sea, digo que yo es por hacer autocrítica hacia cómo la propia sociología define todos estos espacios, o sea, a los que renuncia, o sea, de mano. O sea, dice, bueno, esto no es mío. Esto, el humor. Oye, tío, pero cuando la mayor parte de las sociedades, pues el humor se produce como cualquier otra intuición artística a través de las intuiciones morales con las que percibimos la realidad. Es decir, si yo soy conservador, pues tendré unas intuiciones morales sobre el humor diferentes a las de un progresista. Y por lo tanto debería haber una representación plural. Diferentes en unas cosas, iguales en otras. Es que a veces también tendemos como a polarizar, ¿no? Si tú eres progresista te gusta una cosa, si tú eres neoliberal te gusta otra y no tiene por qué. Perdón. O sea, a ver, he hablado de humor conservador y este señor ha dicho, no, Arévalo, que ha hecho una broma sobre no, que los maricones no son hombres de verdad. O sea, no me jodas. No, o sea, no, yo sí creo que la realidad. Nosotros intermediamos la realidad. Por ejemplo, esas dos circunferencias que decíais entre el público y el intérprete, que tienen que ponerse en contacto. Claro, mi intuición sería hijos, familia. Sería lo que más buscaría cuando yo interpretase algo así ante un público. Mientras que la mayor parte de un humorista progresista, pues igual hablaría de los caseros, de la vivienda, de ligar, de las noches en los bares. La familia, cosas de las que yo me siento muy ajeno. Son dos cosas básicas en el humor del stand-up, ¿eh? Yo creo que sí que soy. ¿En España? Sí, claro, en España. ¿En la televisión española o en los locales de comedia? Es que es muy distinto. Tú vas a un local de comedia y puedes ver a un cómico hablando de. Pues he tenido un hijo y no duermo y vete a saber, o sea, desde ese punto de vista. Louis C.K. tiene... Sí. Bueno, con sus hijas, Louis C.K. Sí, ahí es ahí donde voy. En otros espacios de humor sí que hay una representación más plural y precisamente, quizá, de lo que me estáis hablando es, oye, cuando tú bajas al público y bajas a lo popular, esto es mucho más común. ¿Qué es lo real? Lo real. Nosotros cuando lo que consumimos por los medios de comunicación de masas o el mainstream, muchas veces es como los putos planetas. ¿Los putos planetas? Los putos planetas. ¿El grupo o Plutón? El grupo. Esto es una cosa que cuenta Víctor Lenore y es verdad que, no sé si lo sabes. Soy muy fan de Lenore, ¿eh? Soy muy, muy fan de ese señor. Bueno, pues Lenore le puso palabras a una intuición que yo tengo desde hace décadas. Que es que los hijos de puta de la Rock Deluxe y el resto de sus críticos musicales acomplejados, como no sabían bailar y se les daba, se les daba puto fatal ir a una discoteca y mover el bullarengue, escogían música constantemente sobre la que hacían crítica musical que era un puto coñazo. Sí, tiene sentido. Y la gente que bailábamos decíamos, pero vamos a ver, o sea, si hay en todos los países de Europa y en todos los países del mundo, la música urbana, contemporánea, popular, es aquella que peta las pistas de baile. Sí, sí. Y sin embargo, desde que salen los putos planetas que tienes ahí tú tatuados en el puto brazo, detuvo el avance de la música de baile en base a un cerrojazo total
de esa especie de rock de guitarritas, letras intensas y gente drogodependiente, que era un puto coñazo. Entonces, claro, mi duda es si con el humor en esos canales de distribución no puede estar pasando algo parecido. Es decir, contemplamos más una intelectualización del humor, un producto decantado, intelectualizado, de lo que creemos que la gente se debe de reír, ¿vale? Que aquello que de verdad representa sociológicamente el humor de los españoles. Y digo porque lo estoy afianzando en la teoría que tú estás expresando, que es que, oye, no, hay un humor de las salas, cotidiano, de la gente corriente, que no está en los espacios de representación de los medios de comunicación. ¿Es así? Sí, yo creo que sí. Creo que es diferente. O sea, que es mucho más real y mucho más tanto en temática como en... Fíjate lo que utiliza el adjetivo real. Porque lo pienso de verdad, porque es que es la realidad. Yo, por ejemplo, de mis padres, por ejemplo. Sí. Se van a una sala y se ríen, pues no les llegan las cosas que pueden llegar de el TikTok viral de no sé qué. Y tampoco podemos creer que el stand-up nacional es lo que se hace en las salas de Madrid exclusivamente. Eso está muy una buena... Ni Barcelona. Claro, ni Barcelona. O las capitales, si quieres. Muy interesante, sí. Es que tenemos un amigo. Yo soy de Asturias, tú eres de Zamora, tú eres de Málaga. Andaluz, claro, es que hay que hablar de esto. Claro. Tío, que España no es la... En mi caso no cuento, que yo me he criado en Móstoles toda la vida. Coño, pero yo pensaba que nací en Zamora porque de la zamoridad. Claro. No, bueno... No. Mi madre fue allí a que naciésemos porque mi familia es toda sanabresa, pero yo me he criado en el extrarradio madrileño. Soy hijo del extrarradio madrileño. Le digo, ¿eres negro? Y me dice, no, soy de Sanabria. Pero porque genéticamente... genéticamente está morano. Como si en Sanabria no hubiera negros. Yo no conozco ninguno. Mira. Puede ser que no haya. Pero te lo decía por una cosa genética. Yo tengo una teoría, es una teoría basada en absolutamente nada. Black Sanabria. En época de Reconquista, que tampoco ahora sí se puede decir Reconquista, pero bueno, en época de Reconquista, en Sanabria, que es una zona muy montañosa, pues allí se escondió gente más morena para que no les satisfasen el lomo. Es cierto. Y entonces por eso somos los sanabreses morenos. Pues yo me criaba en Móstoles, hombre. De hecho, Velasco, yo lo estoy intentando convencer, que no sé si te has puesto ya. Velasco nacido en Móstoles. Se hace mayor, se hace moderno, se hace el tatuaje de los planetas y se viene al centro a vivir la modernidad durante unos años. Claro. Ahora, 15 años. Y yo lo que quiero es que escriba, porque ahora pues tiene su chica, está planeando casarse, yo espero que esto se pueda decir, y ha vuelto a Móstoles. Entonces yo quiero que escriba sobre el fin de esa modernidad. He vuelto a Móstoles y ojalá hubiera tenido pasta para volver a un Pau. No me ha llegado. Tenía que comprar un piso sin Pau, pero ojalá me hubiera... La España de los Paus. Pedro Herrero, Álvaro Velasco. Álvaro Velasco, Pedro Herrero. Me toca un poco los huevos lo de la España de los Paus. Ojalá, es que a mí me han faltado 100.000 pavos para vivir en un Pau, ¿sabes? Yo quería haber vivido... O sea, yo quiero piscina, no tengo, pues. Pero bueno, tengo un piso bueno, en Estoril, los mostoreños. Pero Pedro ya nos ha invitado a barbacoa, ¿eh? Sí. No, claro. O sea, la cuestión era que fíjate qué cosa más cotidiana, ¿no? Es decir, hemos tocado aquí que uno... Parece que como una parte de la representación artística del humor no sale de esas claves, ¿no? De Barcelona, Madrid, pero no Barcelona y Madrid, todo Barcelona, zonas concretas de Barcelona y zonas concretas de Madrid, ¿no? Como si hubiera una especie de representación de una especie de humor intelectual que en realidad no... Yo sí que creo que se disocia de los intereses sociológicos de la vida de la gente. Para mí, que en la primera conversación que tuvimos en Extremo Centro con Pepón hablábamos de cómo Louis C.K., en base a esta técnica, que él utiliza una técnica, no sé si lo sabéis, que todos los años tira el antiguo monólogo y hace uno nuevo. Eso es lo que hacen los grandes. Todos los putos años. Sí. O sea, todos los putos años. Y entonces él, para poder sacar material, pues acude mucho a su vida, a cómo cambia su cuerpo, a cómo cambia sus circunstancias, a las experiencias que tiene con las hijas. Y creo que ahí hay una parte de verdad preciosa de ver. O sea, si eres fan de Louis C.K., puedes haber viendo en distintas fases de su vida hasta la última, en la cual le producen una cancelación y todo Estados Unidos sabe que le gusta masturbarse delante de gente, ¿vale? Como él dice, le gusta mucho masturbarse y no le gusta estar solo. Pero claro, el tema es que yo sí he hecho en falta en esta especie de relato pluralista que en el espacio público se construye
en base a las diferentes verdades compitiendo, ¿no?, por el espacio, que alguien le ponga a veces un poco más de representación a esa vida común. A esa vida, yo creo, aspiracional de mucha gente que dice, oye, yo lo que quiero es tener hijos, tener una pareja estable, casarme y vivir de manera razonable sin tanto, incluso sin tanta ideología. No sé si me explico. No convertir ni siquiera la vida corriente en una cuestión constantemente de prescripción ideológica. Es muy cansado eso, ¿eh? También te digo que es muy, muy cansado eso. Es una coña. Que todo tenga que ver con la. Es una turra. Es una turra. O sea, yo estoy afortunadamente en proceso de desintoxicación por segunda vez en mi vida. Bueno, tercera vez si contamos la comida. Con lo cual. O sea, voy a estar toda la puta vida desintoxicándome de algo. Pero bueno, da igual. Drogas, política y comida. Por ahora. Y, tío, es que se vive mejor. Sí. A ver, ¿por qué no existe esa representación en los medios? ¿Es José Mota? A ver, ¿Es Pablo Motos? Obviamente todo problema complejo es multicausal. Pero piensa que para mí uno de los motivos fundamentales es una profesión precaria, como es la comedia en este país, es una profesión muy precaria, siempre va a andar corta de gente en edad de hablar de esas cosas. Claro. Y tenemos un montón de compañeros, yo ahora mismo se me ocurre un par de nombres, seguro que a ti otros dos o tres, que llegados a cierto punto en su vida dicen, vale, estoy harto de cobrar en negro, estoy harto de pasarme la vida recorriendo pueblos, que algunos son maravillosos, otros no los quieres ni esto regalados. está muy relacionado a la crisis de la comedia con la crisis de la hostelería. Ahora entramos en ese tema, porque está muy relacionado el dinero negro, la crisis de hostelería del 2008 y la comedia. Efectivamente, mucho dinero negro en la comedia. Pero ya te digo, hay gente que llega y que de hecho para dar ese salto a sentar la cabeza a los hijos, al Pau, primero deja la comedia. También estamos hablando, por otro lado, de un género donde los medios siempre van a primar al joven. Es muy raro que de repente alguien le dé una oportunidad a un señor de 40 que dar gracias a Pedro por darnos una oportunidad claro, a nosotros. de estar aquí. O sea, de nada, que chicos. no hayas cogido un par de chavales que acaban de empezar. Pero es verdad, es muy difícil, es una profesión donde es muy difícil salir de la precariedad. Yo sigo haciendo comedia, pero porque gracias a Dios tengo un trabajo. Claro, para mí la comedia es como esta gente que hace barquitos y los mete en botellas. Es algo que hago porque me gusta. Ya no existe clase media en la comedia que se dedique solo a actuar. Nosotros somos guionistas. Nosotros Pepo, os ganáis la vida pues ganamos la vida con los guiones. Con los guiones. Antiguamente nos dedicábamos a. Yo creo que yo más años que Pepón a recorrer España de bar en bar, pero claro, eso con la crisis, sobre todo a partir de 2011, 2012, 2013, muere, porque ya no deja de haber locales que contraten cómicos, porque no hay locales, se están cerrando negocios por toda España, España se está yendo a pique, y en parte ellos vivían del dinero negro viene un fulano y doy 300 o 400 pavos por llenarme el bar y contar unos chistes. Eso se muere, entonces se muere la clase media. Entonces hay estudiantes jóvenes con que esto también va a ideológico, una ideología determinada mantenidos por unos padres y titanes que llenan teatros. Todo ese medio no puede escribir, no puede crear porque está trabajando en un sitio, está trabajando en otro. Y luego estamos los raravis que nos dedicamos a la comedia, pues eso, pues somos guionistas o trabajamos en producciones y tal. Seguimos vistiendo como jóvenes. Seguimos vistiendo como jóvenes. Sí, no quería decir nada de vuestras camisas. Si es que nos teníamos que haber puesto de acuerdo. Pero hubiera venido con ¿por qué venís así? O sea, ¿por qué os vestís así? No sé, a mí ¿qué sois? ¿Alcohólicos? O sea, ¿por qué vais con camisas de manga corta? Yo he visto. Yo no uso la manga larga, tengo manía de la manga larga, pero desde niño no puedo ni actuar en manga larga ni cagar en manga larga. No me gusta cagar en manga larga. ¿Has probado cagar desnudo? Tío, el otro día lo estuve hablando con amigos. Yo no cago. Tío, hay gente que caga desnudo, pero en un bar se quitan la camiseta. Necesitan cagar sin camiseta. Pero mucha más de la que tú te piensas. Esto está pasando. Mucha más gente de la que tú te piensas. Ya que hemos acabado el tema de cagar, ¿sabes lo que casi nadie hace? Comer mientras caga. Tiene sentido. O sea, Tiene sentido. No, quiero decir, no, o sea, algo en tu cerebro. O sea, tú pruébalo, ¿eh? Llévate un bocadillo al baño. ¿En plan un snack o un plato? Bueno, ya, si hace ruido, yo creo que incluso es más extravagante. Pero, o sea, prueba a hacerlo solo en casa. Coger un sándwich y decir, voy a comérmelo al baño. O sea, igual empiezo con algo más pequeño, unas pipas.
unos mini fuets de estos. No, Algo así. Pipas no, porque vas a necesitar demasiado espacio. Claro, pero tú fíjate. Da igual. Quiero decir, Bueno, puedes hacer no, así. pero fijaros que, o sea, si entendemos que la alta funcionalidad del cuerpo se encuentra en el torso superior, es decir, las manos, los ojos, la boca, los oídos, ¿vale? La alta funcionalidad del cuerpo se encuentra en el tronco superior. Tú cagando, quiero decir, puedes hacer infinidad de cuestiones. Pues, o sea, quiero decir, la mayor parte de los tweets que la gente escribe, o sea, una parte sustancial de ellos los escribe mientras se está defecando en el baño. Esto quiero decir, lo reconocemos todos. Y yo había propuesto que se pusiera que se pudiera poner un emoji de caca y que entonces, o sea, la conversación, ¿sabes? Como las listas, ¿no? Sí. O sea, todos los tweets que se emiten mientras se caga. He hecho este pequeño homenaje a la caca y al humor Escatológico, ¿no? Veo que no, veo que, no, que tenéis. Pero acabo solo con esto. Es como, o sea, cagar es como la música clásica. Vosotros sabéis que tú te puedes estudiar y escuchar música clásica. Sí. Estar cocinando y poniendo música clásica. Bueno, pues cagar o sea, puede combinarse casi con cualquier cosa. Y sin embargo, la gente no lo hace cuando en realidad aprovecharías y serías mucho más eficiente. Es decir, en esta, o sea, lo de las, no sé si veáis en YouTube lo de las 5 rutinas de la eficiencia y demás, nadie habla de dedicar los tiempos de cagar a otra actividad. Si dedicas mucho. Depende de los tiempos que dediques. Bueno, voy a llevar esto y ya lo voy a cerrar con Tenemos que hablar de identidades regionales, ya verás. Le voy a dar una vuelta a cagar. Dale. A mí personalmente no me gusta el humor escatológico, no me hace mucha gracia. A mí tampoco. En general. Pero fíjate lo que hablamos de identidades regionales. A los catalanes en general, las cacas le hacen una gracia terrible. Terrible. La caca, o sea, ¿cómo se llama? El árbol este que le pega así, es una caca. Tío, es que yo estoy casado con una catalana. O sea, Sí, el les cagatío, flipa, les el flipa. caganer, Y eso es una o sea, cosa de una identidad. Yo trabajé en una empresa, bueno, Alterrato, estuve trabajando un año en Barcelona. ¿El Terrat? No me suena. Es, bueno, pues. Es una empresa casi desconocida. Es una startup. Una pyme. Bueno, yo estuve trabajando ahí, tenía un coordinador de guión catalán que a veces decía, tú pon un pedo, que esto siempre. Pero a lo mejor no hay que poner un pedo aquí y tal, pues. Pues eso es lo que le gusta a los chavales. sí, No, sí. pero la cuestión con las diferencias respecto del humor y respecto de lo que entra dentro del mainstream, fíjate, el Terrat tiene mucha capacidad de penetración de sus ópticas regionales en el resto de España a través del humor. Quiero decir, hay modelos de humor o sensibilidades o intuiciones morales del humor catalán que están presentes en todo el territorio español, arquetipos incluso representativos de la sociología catalana que son reconocibles en toda España, ¿vale? Gracias a que la mayor industria del humor está residenciada allí. Y eso, de alguna manera, yo creo que permea. Yo creo, y esto lo voy a decir, Sí. creo que mucho del humor que se realiza sobre los andaluces en España deviene precisamente de la óptica catalana que se tiene sobre el andaluz. Es decir, el personaje cómico habitual, esto que nadie me entienda que estoy haciendo una reclamación de la identidad andaluza y tal, pero es verdad que es algo casi, te diría que establecido como lugar común dentro de las series de humor. Yo creo que precisamente, porque, o sea, quiero decir, no es algo que haya llegado a la sensibilidad de la sociedad por ciencia infusa. Viene porque una parte de las series, de la cultura y de la prescripción se realiza con esa sede. Y a la inversa, el humor sobre lo catalán, entendido como la parodia sobre lo catalán, es algo más bien escaso. Quiero decir, no se realizan, así como puede haber barra libre o puede haber una cierta... Voy a decirlo así. Hace años se aceptaba el humor sobre lo catalán. Cuando digo... O sea, yo recuerdo décadas ago que se hacía mofa sobre lo catalán. No sé si os acordáis. Sí, o sea, sí. La pega. no sé qué tal. Sí. Eso ahora se entiende como algo de mal gusto. A lo mejor manido también, ¿eh? Igual viejo. Puede Viejo ser. Y, sí, viejo. Es como... Que no es que yo lo piense, que además ayer vi un vídeo de un mamarracho en la tele catalana diciéndolo, pero esto de los andaluces son vagos y tal, que al final es manido y no tiene ningún sentido. Pero también es viejo. Hay cosas que en el humor lo que pasan es que ya
has escuchado mucho. Entonces ya, pues, oye, chico, pues vamos a Hace poco. Meternos con Murcia. Sí, por ejemplo. esto es muy mainstream. Murcia es muy lo nuevo. mainstream. Ya no hay chistes de Lepe, ahora son chistes de Murcia. Falete. Hubo una época que decías Falete, sí. la gente se ponía de pie. ¿Sí? Murcia tengo yo chistes. Claro. Y de hecho, hace ¿Buenos poco. chistes o...? Digo que si Murcia pide la independencia, se la dan. Vale, bien. No, pero fíjate que yo creo que hay temas, por ejemplo, con la independencia de Cataluña. Sí. Con el procés catalán, que fue una realidad política Yo bastante he escuchado un montón evidente. de chistes sobre eso y buenos. No, o sea, que yo estoy ¿Qué quieres decir? estoy Que no reflejando se aquí hacen- mi prejuicio para que me digáis que no. Que no se hacen por miedo o porque los centros de poder no quieren hacerlo. Yo chistes del proceso y de Puigdemont y tal, he escuchado un montón. Sí, de Puigdemont es verdad que se hicieron sí. bastantes. Hombre, También gracioso, un señor con es ese verdad pelo que- gracioso. Claro, al también final. es verdad que ahora mismo el tema está un poco de capa caída. Ya resurgirá, pero ahora mismo. Pero ahora ha habido creéis mismo- mucha que- turra, con pero- Cataluña ha habido mucha pero voy a turra. Vale, voy a profundizar para intentar ganar. ¿Creéis que el humor político, o sea, tiene una buena tradición en España? ¿Que se hace buen humor político y que se consigue aprender la realidad y transformarla y demás? ¿O es un tema como que también hemos heredado de esto es un buscalíos y ya está? O sea, yo, por ejemplo, chistes sobre curas. Tal. O sea, Eso quiero decir, está manidísimo también. claro, pero, o sea, en el humor político hemos conseguido hacer algo que digas, oye, esto mola. Yo creo, hubo unos años de moda del humor político en España, yo creo que 2008, 2010, Con la crisis. Sí. hubo como una racha de humor político y mucha turra. Pero no sé si hay mucha tradición de humor político. Vamos a pensar en cómicos populares de los 90. O sea, yo No, creo no que te humor político es la vida moderna, para mí. Sí. O lo que ahora hace Enar, Sí, sí. ¿vale? O sea, Enar Álvarez Sí. de Buenismo Bien, que me parece una buena cómica, ¿eh? O sea, quiero decir, independientemente de que yo no comparta sus apriorismos ideológicos, me parece que lo hace bien. O sea, que tiene su exposición, su público y tiene gracia, ¿no? Y ya, vamos, la seguía hace tiempo. Se expone mucho sobre la realidad de su cuerpo, sobre el sexo, sobre lo escatológico también, ¿no? Y le da una orientación política. O sea, es decir, a todo eso le acaba sacando una reclamación de carácter político. La duda es, ¿existe eso como tendencia? No. También es verdad que para hacer humor político, y el ejemplo de Enar es muy claro, necesitas un contexto donde no necesariamente tengas que hacer humor constantemente. Enar no está obligada a premisa, remate. Enar puede desarrollar. Enar está en un contexto de programa de radio que es Buenismo Bien, donde se comenta, se habla de cosas, se habla de actualidad, se entrevista a gente y donde ella en determinados momentos puede meter su reflexión política de cierto calado. Llevar eso o pretender llevar eso a un escenario donde tu público no ha ido a verte desarrollar un tema, quiere reírse, es mucho más complicado. Y por eso en escenarios siempre vas a ver fórmulas mucho más sencillas. Como por ejemplo, Ayuso está loca. O Vox, ¿qué fachas son? La reflexión de mucho menos profunda, con la que parte del público estará más de acuerdo, menos de acuerdo, sí o no. Pero ya te digo, es muy difícil hacer esa reflexión en un entorno donde el humor va antes que la reflexión. Claro, pero fíjate, Sí. vamos a hablar otra vez de los puntos planetas. O sea, ¿qué es lo que descubrimos nosotros con Russian Red? ¿Vale? ¿Os acordáis de Russian Sí, Red? claro, Que claro. era la única cantante de pop rock o lo como sea que reconoció que iba a votar a Rajoy. ¿Vale? Y se montó la de Dios. Quiero decir, o sea, a Rajoy. Así que, Ojo que nunca. ¡Ojo! Yo, Sí. en su momento yo fui muy amigo suyo y viví aquello más o menos ¿De quién? cerca. De Rajoy? de Lourdes. Ah. ¿De Rajoy? De Sí, Lourdes. molaría mucho. Hombre. Nos vamos a andar los tres. No estaría, Oye, no estaría, con no estaría Rajoy- donde con Rajoy estoy. unas cañas. Tiene que ser Joder, divertidísimo. Y un paseo. Y luego ves el partido de Madrid. Y... O sea, no, pero digo, como aficionado a la comunicación política, os digo, o sea, creo que nada me parece tan insuperable como como el vídeo aquel de Caminando Rápido. Sí. O sea, que era precisamente porque era él. O sea, era ese señor que va caminando rápido a los sitios con sus calcetines negros y tal. O sea, o sea, fue grandioso porque era de verdad. Pero volvamos. Nada, lo de Lourdes fue. Lourdes, me encanta cuando alguien conoce a alguien famoso y Ya. dice. Sí, sí. Sí, Hombre, Juancho. muy guapo, parecía muy Olvido. guapo, fatal. George Willis. Em,
Fue un test de una revista que además creo que era de moda o algo así. Y le dijeron, ¿cómo te defines, de izquierdas o de derechas? Ni siquiera hubo una intención de voto. Y en una pregunta al 50%, pues ella cometió el error, que entonces todavía no era un error. Creo que... Termina si quieres. Es que iba a hablar al final que la lógica de los festivales y la música indie es mucho más, tiene que ver mucho más con el neoliberalismo que con la socialdemocracia. Entonces hubo mucho más racismo en plan, vamos a votar a la derecha. Pues es que al final todo esto es mucho más de derecha y son empresas que montan festivales, entradas a 100 pavos y parques de atracciones para adultos. Pero esto, quiero decir, aquí hay como una disonancia extraña, ¿no? Está el artista comprometido que quiere meterte el baúl de tu ideología y darte misa, súper respetable. Ismael Serrano, yo tengo su disco Atrapados en Azul. Yo también. Discazo. Es muy buen disco. Pau, cuéntame otra vez esa historia esa me la tan sabía bonita. de memoria esa canción. De aquel guerrillero lo ojo. Y fascistas y estudiantes con flequillo, ¿no? Sí. Hostia, y dulce guerrilla urbana y pantalones de campana. Y canciones de los Rolling. Hostia. Me las sé. Ven. Y niñas en minifalda. Ole, all right. O sea, Si venimos a Extremo Centro y terminamos cantando los tres Ismael Serrano. Este es el clip que queremos que salga. Exactamente. O sea, bueno, he cantado yo. Porque Terminando con lo de Bosnia y todo. Vosotros no Ya os hace habéis mucho tiempo, animado. No. Pero es que, ojo, Ismael hizo un truquito, no sé si lo sabéis, que ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia. Y entonces llegó Irak e incluyó. Y ahora eso no lo mueren sabía. en Irak. Sí, o sea, y entonces Ha ido actualizando. iba a actualizar. Claro, Afganistán tiene 4 sílabas, ¿eh? No le cuadra. los muertos, o sea, iba actualizando los muertos, ¿no? Sí. Pero bueno, lo importante de todo esto, que está el artista comprometido, que te da su misa, que te da su murga, y luego está el resto, ¿no? Al resto, a quienes no se les presupone una orientación ideológica, porque una cosa es la obra de arte producida y otra cosa el individuo que tendrá las intuiciones morales y votará a quien le salga de los cojones, ¿vale? Pero en algún momento empezamos como a preguntarle a la gente, a los futbolistas, bueno, ¿usted qué opina del conflicto árabe-israelí? ¿A mí qué me cuenta? O sea, y sorprendentemente se produjo esa repolitización. Era por lo que os comentaba antes lo del humor político. Yo no creo que se haga humor explícitamente político en España como una corriente. Pero sí que de alguna manera la política ha llegado... El intermedio quizás sea lo único así más, ¿no? El intermedio, Sí, es lo más pero, humor político puro y duro. pero buenismo viene incorpora también. política, la vida moderna incorpora política. O sea, salvo espacios muy determinados. Kiss. Oye, chico, yo hago un producto para que la gente lo consuma, olvídame. Sí. Eso es lo que hago yo por las mañanas. 9:30 de la mañana. Sí, lo sé. Que lo escuche la gente. Exactamente. En Kiss FM hacen... Sí. Y entonces notas mucho la disonancia entre los dos modelos, ¿no? Sí, entonces, claro, lo llamativo de todo esto es, nosotros sabemos que el público de izquierdas no lleva bien que el que esté interpretando se declare de derechas, ¿vale? Esto lo sabemos. O sea, es decir, la gente que es mayoritariamente de izquierdas no le gusta consumir obras o dispositivos culturales de gente con la que no comparte sensibilidad. Entonces, si no lo sabe, no tiene problema. Pero si lo sabe, lo rechaza, ¿no? Sherpa. ¿Sherpa? Sí, el de Barón Rojo, ¿no? Sherpa el de Barón Rojo, por ejemplo. Vale. Ejemplo reciente. Comparémoslo, por ejemplo, con Ricky Martin. Sí. ¿Las chicas pueden saber que el chico es homosexual? Mejor no se lo dices. No sé si me explico. O sea, esto pasa con muchos... Durante años, sí, claro. Esto pasa con muchos cantantes pop. Oye, son homosexuales, pero no lo dicen. ¿Por qué? Porque para la chica, en el consumo del dispositivo cultural, prefiero no saberlo. No sé si me explico. O sea, prefiero no aclararlo. Y así tenemos a muchos cantantes pop que no salen del armario hasta que no llegan a un determinado estado de madurez de su carrera artística. O estatus. También Sí, es o sea, cuando eso no te repercute. Claro, no, bueno, pero ¿eso qué habla? Los ¿Del estatus. artista o del público? O de cómo estás montado el sistema. Es en plan... Bueno, pero quiero decir, el artista... El no nivel es de riesgo, cuando tienes más colchón, puedes asumir más riesgos. Claro, y ya tienes una inercia y ya tienes una... O sea, Sí. Ricky Martin, en el momento en el que es una superestrella multinacional, y salgo aquí con mi maromo, estoy casado, tengo hijos, y a mí qué me cuentas. O sea, y los conciertos se siguen petando. Claro, hombre, claro. Claro, pero si igual si lo llega a hacer con 16 años, no. Entonces,
Eso no, o sea, quiero decir... También con 16 años era 1990 y tal, y era una España diferente a la actual, creo. Que son sin dos querer Españas. juzgar a ningún artista, porque yo No. estoy defendiendo la postura Sí, de sí, que el sí, artista sí. tiene plena autonomía para decidir su trayectoria profesional y lo que Sí, sí, comunica y yo lo que sí. no. Pero hay un cantante melódico español que es Pablo Alborán, que no salió hasta que la carrera no estaba afianzada en mármol. O Pero sea, tampoco la gente está obligada, ¿no? A decir, oye, yo soy de tal y soy de tal. No. No es obligatorio. No se Cada me- uno caga. No se me entienda, no considero que sea sí. obligatorio. De la misma manera que no considero que sea obligatorio salir con tu ideología. Esta Claro es que la no. analogía que quiero Pero decir. es que no es obligatorio ni tenerla tampoco. No, pero Claro. sobre todo no participársela al público, porque tú Claro. lo que estás ofreciendo no es la persona, tú eres una persona. Y luego, los dispositivos culturales que tú produces Sí. son otra cosa, que no tienen ni por qué tener ideología y que pueden estar perfectamente adaptados al público. Es decir, oye, yo igual no estoy haciendo ni el humor que a mí me haría gracia, que esa es Pero, otra. Pedro, eso es a lo mejor el 95% de las veces. Yo te pongo el ejemplo que dices de Kiss. Yo en Kiss hago una sección para el público que escucha Kiss. Pero hago pensando en quién va a escuchar esa sección. Y lo hago de una forma muy determinada porque pues, el oyente de Kiss pues, tiene. Pues no es que el oyente de los 40 principales, que a lo mejor tiene 21 años. Entonces, el 90% de las veces, tú. Si Pepón y yo hiciésemos a lo mejor en un escenario lo que a nosotros nos haría gracia, a lo mejor nos comíamos una mierda de una hora de silencio y nosotros haciendo una cosa. Puede ser. Entonces, ya tienes que pensar que esto es un negocio. negocio y un trabajo y tienes que tener unos vendes un estándares, producto. claro, unos estándares de calidad y tal. También o sea, tú tienes que hacer una eso cosa seguro, entronca pero- con lo que tú decías al principio del programa de las misas, de transformar los espectáculos de comedia en misas. ¿Te acuerdas que decíamos antes que Falete, hace unos años decir Falete era gracioso? Sí. Arrancaba un aplauso. Chistes de Falete funcionaban, luego aquello pasó de moda. Ahora, pues igual durante un tiempo decir que Ayuso está loca, perdón, ya utiliza el ejemplo 2 veces, funcionaba y yo lo he visto funcionar. Todo eso va acabando. Pero hay un truco que ahora mismo creo que está viviendo una juventud bastante fuerte, que es el sacar la risita recordándote que eres buena persona. O que has tenido enfermedades mentales. Sacar el tema. No te metas con los... No, que va. Pues si aquí Sí, la terapia hemos sí, ido sí, todo sí. y nos hemos El gastado hablar de dinero. temas Pero es que sociales, estamos el en un hablar de momento- política, la reflexión Sí. no demasiado cocinada, te puede arrancar Somos los buenos. no tanto una risa Eres bueno. como un aplauso. Sí. Esto es una cosa que los americanos llaman el clapter, que creo que te lo he contado alguna vez. Clapter es la mezcla de clap, de aplaudir, y laugher, que es la risa. Y diríamos que es la risa aplauso ideológica, el hey, somos todos buenísimos en esta sala. Es un truco relativamente fácil, pero funciona. Claro. Y un cómico, o la mayoría de los cómicos, ante un truco que funciona, sea Falete, sea Ayuso ha dicho una cosa rara, o hey, somos los buenos, no renuncia a ello. Claro. Porque una risa más, después de una hora de actuación, es un triunfo un poco más, Pero es, que, más grande. pero es que para mí esos recursos no hablan tanto del artista, que está... O sea, el primer requisito del artista es tener éxito. Porque sin éxito no existes. Sin comunicación, es decir, si tú no eres capaz de comunicar, es decir, que haya gente al otro lado, no existes. Punto. O sea, además en el humor tiene una parte muy importante de arquitectura efímera, vamos a decirlo así, y, o sea, de que no son cuadros, ¿sabes? O sea, no quedan con carácter permanente. O sea, se interpretan y se desvanecen, ¿no? Eso es. Entonces, claro, ¿qué sucede? Para mí eso habla más de un momento sociológico de nuestra sociedad que requiere constantemente de afianzarse, quizá porque tiene muchas dudas sobre su comportamiento moral, sobre qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y acude buscando a referencias, ¿no? Y por eso hoy tenemos quizá ese fenómeno que, vuelvo a decir, yo lo he visto sobre todo en esos especiales de comedia que ya emite Netflix, en donde siempre hay un momento para la reflexión ética de la Eso sociedad. Tiene una trampa, porque tú ves los especiales que Netflix elige de los cómicos que. Porque en Estados Unidos hay muchos más cómicos que no llegan a Netflix. Hombre, claro. y hay esa comedia real de Bueno, la que te hablo de España. También existe allí. Esa comedia es piramidal. Claro, o sea, claro. hay una serie maravillosa de HBO de Crashing. ¿Eh? Crashing. Sí. Es Que es como- maravillosa porque habla precisamente de la crueldad de esa pirámide, de toda la gente que está en la parte de abajo haciendo bolos gratuitamente y que es un mundo horrible. Es un mundo que tritura, ¿no? Es decir, Que te pasa por encima. claro, pero, Sí, sí. pero por eso te digo que para mí es... claro que yo cuando vemos a Estados Unidos, claro, vemos solo la parte del iceberg que ha destacado en un sistema ultra competitivo
y que ha decantado los productos más seleccionados de todo un panorama, pero seguramente si te vas a Texas, pues la gente tenga cómicos normales, media manga, mango eterno. En Estados Unidos se distingue entre blue collar comedy y white collar comedy. White collar, el cuello, el blue collar es el cuello del trabajador, el cuello del mono, y el white collar es el cuello de la camisa. El urbanita. El urbanita. El blue collar comedy, Larry de Cable Guy, que quizás es un tío que quizás sea el más famoso de todo aquello. Es el humor para la gente, la clase trabajadora. Y ahí se... El white collar es los putos planetas. Los planetas, Sí. O sea, efectivamente. en la disyuntiva entre música de baile y lo otro es raya real. Y cuatro semanas en la puerta de un ascensor, o no sé cómo se llama el libro. Una semana en el motor de autobús. Eso. Pues, pero seguro que ascensores hay también. Por ahí. También. Entonces, claro, en esa disyuntiva, que la reconozco, está lo popular, lo que accede a una comunicación directa con la gente y que yo creo que quizá por esos cuellos está quizá un poquito menos representado, precisamente porque los valores dominantes, los valores de la clase dominante, los valores de quienes viven en las capitales, como nosotros tres, como vosotros también. Yo vivo en Móstoles, que no es capital. ¿Cómo? Yo vivo en Móstoles, muy a gusto. Que no es capital. Bueno, pero estás en Madrid. Sí, no es Sanabria, no es Sanabria. No estás en Black Sanabria, ¿sabes? Claro, prescriben no lo que a la gente le gusta, sino de aquello de lo que se debe reír la gente, ¿vale? Es decir, esa pequeña disonancia. Y precisamente porque se considera que el principio de esa producción cultural es prescribir, no darle al cliente lo que el cliente demanda, sino, bueno, meterle tal. Cuando algún artista se sale del mindset que se reconoce como normal, como aceptable, ¿vale? Que es que hay unos que pueden reconocer su ideología y otros que no la pueden reconocer o que no se les note demasiado, ¿vale? Produce esas explosiones como las de tu amiga Lourdes, ¿no? Esta artista está haciendo algo que no se espera de ella y el hecho es que, bueno, se la, entre comillas, acosó, ¿no? Fue bastante chungo. Fue bastante jodido para ella, de hecho. No tan chungo como lo que hemos vivido en posteriores ocasiones en torno a las cancelaciones. Sí. Es un tema del que Pepón y yo hablamos tanto y... Perdón, porque este es el tema que estaba dudando si sacar o no. ¿Vale? Es interesante, es muy puede interesante. puede que lo cortemos, ¿vale? Vale. Pero hablemos para que no nos cancelen. Para suscriptores. Eso. Síguenos en Patreon y te enviamos este clip. Primero voy a decir una cosa, que creo que la gente le tiene un miedo excesivo a las cancelaciones. Sí. Creo que hay mucho más de autoinducción que de realidad. Es que hay gente que piensa que soy un gilipollas. Y... No, de nuevo, hombre. profesión precarizada. Claro. Es que el miedo a la cancelación está determinado por lo precario de tu profesión y por lo seguro que estés de que tu jefe te va a cuidar. Incluso por la facilidad de pase que te lo que expulsen pase de la profesión. Claro. Es que cuando tú, ¿Pero quién te puede expulsar de la profesión? Una cantidad determinada de gente con la suficiente suerte como para que sus retweets tengan un efecto. Claro. A ver, tío, yo quiero decir, Sí. no sé si me conocéis, tengo Twitter, ¿vale? Sí. Yo metes en líos admiro constantemente. tu valentía. Eso es. Yo admiro tu ¿Qué cojones valentía? valentía? Ir O sea, a calzón quitado y tal. No tiene nada de valiente eso. Es simplemente decirle, oye, tú eres un gilipollas, punto, ya está. Mira. Es que para mí, lo relevante es que creo que tiene mucho más que ver con ceder a una amenaza que luego no puede ser real. Quiero decir, claro que yo he tenido gente escribiéndole a mis jefes desde hace 10 años. Por ejemplo. Oye, mira lo que... Bueno, tú tienes el apoyo de tus jefes desde hace 10 años. Eso es. Eso también es muy importante. Eso es. Porque nosotros hemos visto casos de compañeros, no quiero citar ningún nombre por no poner tal, pero... Por no recordar aquellos casos. Por no recordar el caso de David Suárez, no vamos a... que un chiste tiene unas consecuencias. Eso es. Que Y son esas despidos. consecuencias son reales. Son despidos y son que una empresa lo despida. Y eso es ya abrirte un Patreon, rezar para que ese Patreon funcione. Un tío que es un tío con talento y tal. Mucho talento. Vamos, yo conozco el humor de David Suárez, que precisamente se basa en la transgresión. Claro. O sea, su estructura se basa en la transgresión. Pues David no tenía tus jefes que le daban un apoyo y tal. Claro. Y entonces, pues eso, pues de verdad, pues
asusta decir, yo no quiero que me pase esto, yo no quiero que me despidan de mi empresa. Claro, pero ¿y no tienes un poco como el picor de huevos de decir... Pero tengo un escenario, pero pero para eso tengo un escenario. Y tú, si ves mi show en el escenario, desparramo un montón. Y toco todos los temas que no puedo tocar en otros sitios. Y ahí sí que voy a calzón quitado. Y me da igual, porque la gente lo recibe y se parte la polla porque sabe que es una ficción. Pero entonces, porque me están viendo. Pero quédate ahí. Ellos saben que es ficción. Quédate Sí. ahí. O sea, lo que me estás diciendo es, yo soy capaz de asumir una serie de riesgos en un directo Sí, porque sé que no va a quedar reflejado exactamente. y es buen material. Es buen material rodado, efectivamente. Y, o sea, tal. perdón. Y, por lo tanto, es algo que la gente recibe, que merece la dignidad de la comunicación y que está dentro de lo que mi cuerpo, mi mente, mi yo artista es capaz de hacer. Y es un punto, es decir, es un punto lila. Vale, pero déjame, o sea, si fueses un deportista, o sea, un boxeador, es como si o sea, cuando me habláis, es como, tío, es como si alguien que prepara un combate dijera, es que yo hay determinados combates que los doy al 70%. Y o sea, me abruma. O sea, es como, ¿cómo? Sí. O sea, es que para mí es absolutamente contradictorio de la naturaleza que tiene esto, que es, oye, por ejemplo, yo antes estaba haciendo bromas sobre el caca, y sobre cagar y tal, y mi cerebro, que es TDA, estaba pensando, no sé si está quedando mal, ¿vale? Pero la curiosidad, o sea, quiero decir, o sea, Pero has dicho, voy a seguir explorando. Pero voy a seguir, Pues, voy a seguir ¿te gusta el riesgo? o sea, y vas tirando la bola y dices, estoy hablando en voz alta sobre la caca. Por cierto, tenemos que acabar. Sí. Tenemos que acabar. ¿Sí, no? ¿Cuánto llevamos? 1 hora. Vale. Perfecto. Bien. Entonces, Estupendo. perfecto. 5 o 10 minutos. Genial. No, tienes razón. Vale. Claro, yo pienso, hostia, el humor se basa... O sea, no digo que todo el humor tenga que ser transgresor ni nada así. Puede haber convencional, puede haber humor blanco, puede haber humor para todo el mundo. Precisamente esas Y no olvides eso es lo guay. una cosa. El humor lo que tiene que ser primero es gracioso. Eso. Sí. Porque esto muchas veces se olvida. Que se La comedia recepcione. es que la gente se ríe. Exactamente. Esto muchas veces se pasa por alto. No, pero... Hacer gracia. Claro, pero entonces, muchas veces cuando se hablan de estos debates tan carcundios de los límites del humor, se puede hacer humor hacia arriba, hay que hacer humor hacia abajo. Bueno, chicos, yo no lo sé. O sea, yo lo que sé es que esto había un juez americano que cuando tenía que juzgar el tema de la pornografía y entonces el debate era qué era erotismo y qué era pornografía, ¿no? Y entonces el juez americano decía, mira, yo no lo sé, pero, o sea, yo no cuando sé, lo veo, cuando lo pelando con esto. cuando lo veo lo sé, o sea, cuando lo veo, o sea, no te lo sabría colocar en una celda. Si, en un Excel, si en la ¿no? mano derecha tengo un martillo erótico, si tengo un nabo es porno. No, pero Lo dijo el juez. el hecho es que decía una cosa que me parece que es verdad, que a veces tenemos intuiciones sobre las cosas y que es difícil formalizarlas. Yo sé intuitivamente cuando alguien está haciendo humor sobre algo complicado, sobre algo difícil, sobre una cuestión que tiene riesgo, pero que no busca para nada ni hacer daño, ni denigrar, ni busca ningún componente negativo. El famosísimo monólogo de Louis C.K. sobre la pedofilia en el Saturday Night Live es una cosa magistral, monstruosa. Sí. O sea, un monólogo sobre la pedofilia en el horario de máxima audiencia en Estados Unidos, de costa a costa, en un programa en vivo. Muy poquito antes, además, fue de que saltase su movida. Sí, muy poco poquito. después Muy le salió. poquito. Sí. Claro, o sea, fijaros, eso es lo que a veces es como, oye, hay algo que nos estamos perdiendo, no nos acabará pasando en algún momento de nuestra vida, en el futuro, que diríamos, joder, me hubiera gustado hacer humor sobre pedofilia. Eso es lo que creo que empezaremos a ver tarde o temprano. Quiero decir, a mí ya hay gente cómicos, compañeros de profesión, independientemente de su ideología, que en voz baja me dicen, tío, es que a mí me gustaría hablar de esto. Siendo esto una cosa indeterminada. Siendo esto, te puedo poner un ejemplo muy No. claro. Un lío. Un lío. O sea, Una algo liada. que dices tú. Claro. Oye, me voy a meter en un lío. Sí. Ok. A mí hace poco un amigo, un compañero, me envió un audio con un chiste
Dice, tío, casi tuiteo esto el otro día borracho. Pero no tenía que haberlo hecho. Y menos mal que no lo he hecho porque me hunde en la vida. Pero ese chiste. Claro, y se lo envié a Velasco. Lo escuché, es un chiste y cojonudo. es un chiste buenísimo y es un. Da para Pero para ese tirar de chiste ahí, lo para sueltas tirar. en un Open, por ejemplo. Eso es. Y te ríes y ya está, y vas a otro lado. Si nadie te lo ha grabado en móvil, si nadie te lo sube a internet Claro. descontextualizadísimo. Como la fiesta de los famosos, el claro. móvil en una taquilla. Entonces, las inquietudes están. Lo que quizá sí. hace falta pues son los espacios, la red, por si te la pegas. Una red de seguridad. Claro, Red de que haya seguridad. algo parecido a una red. No te digo un subsidio. No te digo alguien que te vaya a mantener Para de por cómicos vida. atrevidos. Claro, O sea, a eso me refiero. una paguita. No Una la- claro. No, que yo estoy muy a favor de las paguitas. No, ¿eh? pagui- O sea, que- no sé si de por vida, pero oye, Oye, una paguita para cómicos. Mira, este quedó incapaz por culpa de este chiste que hizo y tal. Aparecen ahí. Un refugio para el monologuista. estamos hablando de subvencionar a gente que estudie oposiciones clericías, a clérigos. judicatura. Subvencioname. ¿No me puedes sacar un dinerillo también para cómicos que quieran hablar de cosas más complicadas? O sea, puede parecer que no, pero el tema para mí tiene enjundia. Sí. Porque las nuevas clericías prescriben la moral. Prescriben sobre la moral comunitaria. Entonces, con Jorge y Samuel lo hemos hablado muchas veces. O sea, una de dos. O sea, que decir, los curas tienen que estar bien pagados. Los periodistas tienen que estar. Los curas en su momento tenían que estar. Cuando digo bien pagados, tenían que gozar de una vida con sus disimilitudes, pero similar a la de la sociología a la que atendían, porque tenían que entenderla. En el mundo contemporáneo hoy, las nuevas clerecías, profesiones socioculturales, académicos, periodistas, tenemos un problemón de cojones porque son precarios. Joder. Y entonces, claro, su modelo de prescripción sobre la moral se disocia de la sociedad mayoritaria. Y claro, es llamativo porque es como que va por dos vías totalmente diferentes. Sus modelos de vida, lo que prescriben, lo que dicen que es su idea de la vida buena, ¿no? Es decir, cosas que se cuelan dentro de sus dispositivos culturales, cosas que se cuelan dentro de sus crónicas, cosas que se cuelan dentro de su representación artística de la realidad, están absolutamente distorsionadas porque sus vidas son las de personas precarias. Y claro, eso genera unos choques tremebundos de valores. El periodismo es lo que hablábamos antes. Yo dejé periodismo por lo precario que era. Y te para metiste dedicarme a a humorista. comedia, Te metiste pero a la que comedia. es menos precario que el periodismo. Es verdad Que que el periodismo, en aquella época se en estaba muy periodismo bien. ganar 25.000 pavos al año con 35 años Es que está más o menos bien. 25.000 euros al año, que es Nada. una puta mierda. Claro. Y se supone que tienes una responsabilidad y tal, pues al final. Mira, yo entré de becario en la cadena SER en el año 2002. No, en el año 2002. No, en el año 2005 ganaba 300 euros. Las becas en el año 2021 son 300 euros. Ya. Sí, sí. Pero las becas en el año 94 en cadena SER eran 50.000 pesetas. Fíjate. Sí, pero ojo, todo eso se ha convalidado con una narrativa cada vez más moralista sobre el papel de la trascendencia social Sí, hombre. de las empresas, que sobre cambiar los logos cada vez que hay una fecha señalada. O sea, quiero decir, se combinan dos factores. Primero, precariedad cada vez mayor en muchos puestos de trabajo que tienen un peso específico dentro de la prescripción de la moral comunitaria y, de manera absolutamente neurótica, las empresas han pasado a desempeñar como rituales abstractos sobre la moral y entonces ponen una carroza en el orgullo gay, cambian los focos morados en el 8M, están súper concernidos por los temas climáticos. O le romper un contrato a Woody Allen. Es que estamos yendo por el mismo sitio. Claro, sí, pero lo llamativo es, oye, dime cuántas mujeres y cuántos hombres han podido acceder a la condición de formar un hogar en tu plantilla. A mí eso me preocupa mucho más. Es decir, porque implica que las condiciones que estás pagando son justas, implica que das los festivos adecuados, implica que das los descansos adecuados, implica que esto nos lo vamos a aplicar nosotros porque tenemos que cortar, porque estos señores tienen sus, Vamos a la sus recomendación. derechos, Aquí se quieren los derechos de los sus trabajadores. derechos laborales. Entonces, vamos a acabar. Sabéis que yo pregunto siempre sobre un disco que no sea de los putos planetas. Bueno, sí, si quieres, sí. Una Es serie. que llevas 15 años sin sacar uno decente, entonces tampoco vamos a. Ningún problema, tú lo has tatuado. Para ti haces, hijo ahora mío. te jodes. Ahora te jodes. Tengo un tatuaje de The Office aquí también. Pues, muy bien. Eso como puede compensar, ¿no? Entonces, te diré mi teoría sobre los tatuajes. Creo que hay que ser muy intrépido para hacerse un tatuaje. Porque yo en segundo me hubiera puesto una calavera aquí.
Y claro, yo las plumas de Lin, de una discoteca de Alcorcón, y no se hizo, afortunadamente. Claro, pero es que, o sea, me imagino ahora con una calavera aquí y digo. Mal. Tío, Bueno, mal. Es que puede ser que dentro de 10 años no me gusten los planetas. Pero es que dentro de 10 años a lo mejor no llego. Hay que vivir un poco, ¿sabes? Y Yo tengo ropa que me ha dejado de gustar en el camino de la tienda a casa. Claro. Bueno, por eso. Es que con la ropa que lleváis no me extraña. Pero porque ¿sabes? nos vemos Es que- guapos. yo soy muy nos vemos defensor guapos. y mira, voy a terminar con esto. No sé si es un producto No cultural, hagas eso. No. pero yo uso Crocs. What the fuck. Y yo No. soy muy defensor de Crocs, de marca. O sea, las Crocs valen. Las buenas. Las buenas valen más Las de 40 buenas. pavos. Sí, no sé sí. si es mi producto cultural recomendar una Croc, pero esto es lo mejor que hay. Y hay mucho hate con la Croc. Y esto es Yo cómodo, el primero. puede ser zapatilla, puede ser chancla. Depende de lo que quieras. Sí, sí. Si hay gente más de, digamos, No, de ICADE, o sea, hay una Croc Mi náutico hijo también. de 4 años las lleva encantado y es un zapato. O sea, yo Porque no siempre se pienso, juzga, porque tiene las 4 años y no se Las juzga. enfermeras por algo lo usan, ¿sabes? O sea, mira, ventajas de las Crocs. Si tienes que, por ejemplo, operar. Sí. O sea, quiero decir, te pilla y tienes que entrar a un quirófano. Y si estás muy gordo, no tienen cordones. Entonces se ponen bien. Te las puedes poner de Pero pie y es no que, te tienes que agachar. ¿cuándo empezaste con las Crocs? Hace 3 años. Sí, hace 3 años que me las recomendó un amigo, me metió y. Pero que parece que habláis de una adicción, por amor de Dios. Sí. Pero antes que llevabas zapatillas de andar por casa. Zapatillas, alpargatas, incluso en casa chanclas, pero que cuando entras a la Croc no quieres salir. Yo este año a lo mejor en verano he lavado 6 calcetines. A todos los calcetines Claro, que no he pero usado son 3 lavadoras. Como está pero la luz solo ahora por- mismo, solo por son la- 50 Solo pavos. por la duda. Para todas las situaciones. Hoy he venido aquí en Crocs cuando A he un ido funeral. a currar A un iba en funeral. Crocs. A un funeral no puedes ir en Crocs, pero tampoco puedes ir con esta camisa de mamarracho. Si son negras. ¿No? Bueno, si son Crocs negras. No, pues- pero a ver, o sea, Si son Crocs con calcetín negro, ¿por qué no? a misa. A misa. Depende de la religión. ¿Cómo? No, una misa es, Protestante igual si puedes. No, a ver, a misa tú irías con Crocs. es que no quiero No ofender vas, a nadie, no vas pero a misa. yo que no entro en la iglesia desde hace. Soy ateo militante. Entonces no O entraría. sea, eres pero turras. Sí. Con- No soy eres de turras. los que hacen No soy turas. la lectura literal No de la soy, Biblia. no soy turas. Porque- Además, soy muy fan y admiro mucho a la gente con creencias. Sí que si miras a Con algún día creencias. actuar, verás que Por ejemplo, a mí los talibán. A los que. Eres Escúchame, fan de déjame los terminar. talibán. A mí los que me dan rabia son los agnósticos. Y con esos sí que voy a muerte. Contra los agnósticos. O sea, tú entre ni un- creo ni dejo de creer, es mierda. Solo por preguntar, entre un talibán y un agnóstico, con el talibán. Un talibán, es un chico que se llama Iván. No, y un, quiere muy un co- afgano talibán con el talibán antes que con el afgano. No, O sea, ahora mismo voy con agnóstico. Ahora mismo sí. Menos mal. Ahora mismo voy con agnóstico. Vale, Sí, sí. Pepón, ¿cuál es tu objeto? Estamos hablando de comedia. Yo voy a recomendar Too Funny to Fail, que es un documental reciente, tiene 3 añitos, y es sobre un programa de sketches que hizo Dana Carvey. Dana Carvey es ¿os acordáis de Wayne's World? Pues el rubio. El rubio Sí, sí. que era uno de los cómicos más populares El de que no es Estados Austin Unidos. Powers. El que no es Austin Exactamente. Powers. Y le dieron un programita de sketches en el que Sí, sí. hay muchísimo talento. Estaba un jovencísimo Louis C.K. ahí todavía. ¿verdad? Y el programa no lo vio ni Perry. Enfadó a muchísima gente, pero hicieron una cosa muy creativa. Posiblemente el documental sea mejor que verte toda aquella temporada de Fue sketches. el programa porque el que gracias existió Steve Carell. Sin Efectivamente. ese programa, Steve Carell no hubiera existido ni Stephen Colbert. Eso es. Pues Muchísimo señores, talento y eso es todo. yo voy a recomendar el sábado 4, el espectáculo de este señor. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. ¿Has visto? Sí, muy bien, muy bien. Entras en Atrápalo, monólogo barato de Madrid. Entradas en el Atrápalo, un monólogo sobre gordos. No. Hombre, no es monólogo sobre gordos. No, perdón, algo sobre hay. Black Velasco. pero va a hablar es- sobre o sea, Velasco Lives sí, que hago Matter. chistes, habré algún chiste sobre Sí, ¿no? Alguno habrá. Sobre gordos, sobre mí hago unos cuantos. No, es Sí, broma. sí, sí. El tema es el sábado 4, Velasco actúa. ¿En dónde? En la sala Golfo, el Golfo Comedy Club. ¿Por qué, el Golfo Comedy. por qué todas las salas de monólogos parecen como. O sea, ninguna se llama. ¿Sabes? Todas tienen como nombre un poco de prostíbulo. O sea, quiero decir, o sea. No, es que ninguna tiene El un nombre Golfo. normal. Bueno, el Golfo, la sala del Golfo. Que sí, es Pero verdad que ¿qué nombre le pondrías tú? A ver, la chocita del loro no. Está pillado. No, pero es la chocita del loro, Capitana Hub, o sea, todo cosas como de cuando esto iba piratas. bien y había mucho dinero que blanquear, había mucho café irlandés. La Tavern. No Sí, sé qué Tavern. Tavern. Ahí Claro. había mucho monólogo en. Roberts. Mucho Roberts. Mucha Tavern. Sí, Claro, sí, pero, sí. o sea, no os da, o sea, no creéis que merece un. O sea, quiero decir,
No le veis ninguna contradicción a los nombres. No. O sea, todo lo que sea intentar que lo nuestro parezca digno, me parece una mala idea. O sea, lo que hacemos no es digno. De hecho, y para cerrar, mi última reflexión sería, creo que uno de los problemas, y no lo hemos tocado en todo este rato que hemos estado aquí, es que un cómico, ante todo, no debe defender una serie de valores. Debe dedicarse a señalar lo que está mal en cosas. Más que venderte burras, debería seguir jugando al bufón, que es lo que quizá nos ha llegado a cansar de la comedia actual. Claro. Ya no somos bufones, ahora somos gente, ahora somos curas. Y quizá debería volver ese bufón, el que dice, eso es idiota. Qué finalazo. Fíjate lo que voy a hacer, ¿eh? Sí, finalazo. Has terminado. Claro. Has buscado el aplauso. Sí. Clapter, eres un clapter. Pero me la he jugado también, Eres un clapter. Señores, con esta reflexión de Pepón y gracias, combinándonos Pedro. a vernos la semana que viene. Hasta la semana que viene.